dejando su vida pasar, hecha pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie tomó, solo los años. Hoy es oficialmente el último día de mi casa. Estoy terminando de cerrar la maleta, entonces la verdad estoy así como, ay no sé, tengo sentimientos encontrados, amigos. Pero bueno, es momento de empezar esta aventura que tanto planeamos, que tanto soñamos, que tanto imaginamos. Se logró. Quiero decir que está siendo una tortura el poder cerrar las maletas con el peso permitido. Entonces he estado batallando y me he estado deshaciendo de un montón de cosas que yo quería llevar y que dije, bueno, ya habrá otras ocasiones donde yo me pueda llevar el resto de mis cosas. Ni pex, aquí estamos practicando el no ser tan aprensivos. Al aeropuerto. Bebé. Voltea, saluda. Ay, mi amor, hermano. Ahí. La última y nos vamos. Y bueno, llegó el momento de irnos después de despedirme de toda mi familia y la neta es que si les soy honesta como que no me caía el 20. El itinerario es el siguiente: voy a volar de Villahermosa a Cancún, el cual es un vuelo bastante corto, y voy a dormir en Cancún, lo cual me hace súper feliz porque mi mejor amiga vive acá, entonces eso nos va a dar chance de despedirnos, así que decidimos cenar rico, tomarnos una botellita de vino en lo que platicamos y nos ponemos al corriente. Y llegó el día, me bañé, me puse cómoda, Tabasco is the cheese y estoy alistándome, hoy nos vamos. Pero por supuesto antes de irnos al aeropuerto un desayunito mexa delicioso, unos huevitos norteños. Ya estoy en el aeropuerto. Tengo un hueco en la panza. Tenía miedo de no lograrlo porque estaba pasada de peso, pero ahí nos la jugamos y se ganó. Ahora sí, sigamos con el viajecito. Nos vamos a ir de Cancún a Istambul, el cual será un vuelo de 12 horas. Y la conexión aquí va a ser bastante corta, entonces tengo que ser rápida porque de ahí tengo que tomar el vuelo a Berlín, que dura casi 3 horas. Y he de confesar que me asustaba un poco el saber que iba a estar tanto tiempo en un avión y más con unos espacios tan estrechos entre mis piernas y el asiento de enfrente. La única vez que he tomado un vuelo tan largo lo tomé en la noche, lo cual fue bueno porque llegué y me dormí, pero esta vez iba a ser diferente porque son las 2 de la tarde. Y nos entregaron este kit bastante completo que tiene cepillo de dientes, pasta, tapones, antifaz y los audífonos. Y como era hora de comida, básicamente lo primero que hicieron fue darnos de comer. Yo elegí pasta, ensaladita, pan. La verdad es que la comida estaba bastante bien. Ay no, amigos, y mi insomnio estaba a tope. Yo le movía todo lo que podía a la pantalla. Vi películas, jugué y a pesar de que nos pusieron como todo el avión con las luces apagadas para poder dormir, ¿qué creen? No lo logré y yo cada vez veía ese relojito donde faltaba menos y luego llegó la hora del desayuno, que eso me hizo feliz. Las crepas honestamente estaban medidas de dudosa procedencia, pero bueno, nada mal. Y ya finalmente, después de tantas horas, estaba acercando la hora, estábamos cerca de llegar a Istambul, de aterrizar y de yo tener que correr para alcanzar mi conexión. Y no sé ustedes, pero yo nunca me había subido a un avión que pudiera seleccionar literal la cámara y ver el tiempo real de cuando estás aterrizando. Y no sé si fue bueno o fue malo, me impactó mucho porque podías ver todos los edificios ahí enfrente de ti y la verdad es que a mí me da mucho miedo el aterrizaje, entonces estaba entre asombrada y paniqueada. Y después de este mini ataque, finally estamos aquí, llegamos. Ya llegué a Istambul. Tengo que tomar la conexión a Berlín, entonces tengo que ser rápida porque según yo vengo a buen tiempo, pero no con tiempo de sobra, entonces me tengo que mover rápido. Y
Y yo ya andaba muy apurada porque pensé que iba a tener que pasar migración, hasta saqué mi visa, pero ahí me enteré que no es necesario, así que como tip, si solo vas de conexión a Istambul, vas a pasar directamente a un nuevo filtro, a tu nueva sala de espera. Y aquí está el único clip culero que grabé en el aeropuerto que se veía fancy fancy. Ahora sí, vámonos a Berlín. Y creo que ya estando en el avión rumbo a Berlín fue cuando realmente me empezó a caer el 20. Se me hacía surreal que ya esto estuviera pasando. Wow, el día había llegado y era momento de mudarnos a Alemania. Y ya aquí ni me grabé ni nada, de verdad yo estaba súper cansada, tenía una cara de muerte, luego se me perdió la maleta, tuve que ir a hacer un reporte y bueno, pasaron mil cosas, pero amigos, estamos aquí. No lo puedo creer, de verdad, gracias por sumarse a esta aventura que obviamente apenas está comenzando y que yo les iré contando y enseñando por acá. Así que oficialmente bienvenidos a Berlín. ¡Woo!